Aquí está la guía donde explicamos cómo conseguir todos los cristales de bendición del compendio cristalizado. Gracias a estos cristales podremos conseguir varias recompensas como diamantes, la habilidad para subirnos en los colosos y un arco muy útil para Nikki. Si no sabéis sobre qué hablamos, os recomendamos que antes de seguir con este vídeo veáis nuestra guía sobre dónde obtener todos los emblemas del Coliseo. Para obtener todos los cristales de bendición que nos faltan, habrá que completar antes tres misiones muy diferentes. La primera misión es Lágrimas del Declive, que está dividida en 4 niveles dibujados en forma de graffiti en varios muros de Spira. Como son niveles de desplazamiento lateral con coleccionables, te vamos a explicar paso a paso cómo obtener los 60 diamantes que hay escondidos y los 12 cristales de bendición. Para encontrar la entrada al primer graffiti, solo tenemos que irnos al teletransporte Comedor de Grace, saltar por unas cajas y llegar al tejado donde está. Empezamos el nivel saltando sobre varias plataformas rosas para encontrarnos con los primeros 5 diamantes. Volvemos a la primera plataforma rosa y nos colamos por el hueco que hay para obtener otros 5 diamantes. Seguimos el camino y cuando llegamos a una plataforma verde, vamos por la izquierda para conseguir el primer cristal de bendición. Volvemos al lugar de antes, pero esta vez elegimos el camino de la derecha, para encontrarnos con el segundo cristal. Regresamos a la plataforma verde, pero ahora tenemos que saltar por una plataforma superior rosa para descubrir otra plataforma verde en la que nos esperan los últimos 5 diamantes del nivel. Ya solo nos queda avanzar por las plataformas verdes hasta llegar a una rosa con el último cristal. Para encontrar la entrada al segundo graffiti, volvemos al teletransporte Comedor de Grace. Avanzamos con las garras adhesivas en dirección este y cruzamos por el escenario de Rukoko, hasta llegar a la plataforma de madera donde se encuentra. Iniciamos el nivel recorriendo el camino rosa de la derecha, saltando sobre una plataforma de madera y subiéndonos a un tejado para conseguir los 5 primeros diamantes. Luego avanzamos por la izquierda y hallaremos otros 5 más. El siguiente paso es volver al tejado de antes y saltar sobre varias plataformas superiores rosas hasta que veamos un azul. En vez de subirnos a esa, seguimos por el camino de la izquierda para encontrar el primer cristal de bendición. Ahora sí que nos subimos a la plataforma azul, continuamos por el camino rosa, atravesamos otro suelo de madera y caemos para obtener el segundo cristal. Ya solo nos queda regresarnos por la plataforma de madera y saltar sobre las dos plataformas azules para recolectar los últimos 5 diamantes del nivel y el último cristal. Para encontrar la entrada al tercer graffiti, usamos el teletransporte Muro de los Zombies. Cruzamos el río flotando sobre él y llegamos al muro con la entrada. Lo primero que haremos en este nivel será conseguir los 5 primeros diamantes con mucho cuidado, ya que en este nivel hay oscurretoños que lanzan bolas de energía que con el contacto reinician el nivel. Ahora avanzamos por las plataformas con enemigos con precaución, hasta encontrarnos con otros 5 diamantes debajo de la plataforma verde. Una vez conseguidos, vamos por la derecha para obtener el primer cristal de bendición. Volvemos a la plataforma verde y seguimos saltando hasta llegar a una plataforma rosa que guarda el segundo cristal. Buscamos el momento adecuado para saltar sobre la zona azul y seguimos el sendero de colores hasta encontrarnos a un oscurretoño junto a un cristal. Antes de conseguirlo, subimos por la plataforma azul y alcanzamos otra verde con los últimos 5 diamantes del nivel. Ya solo nos queda volver donde estaba el oscurretoño y obtener el último cristal. Terminamos con el cuarto graffiti, que ya lo habéis completado durante oraciones imperceptibles en el viento, una misión de la historia principal de Itzalanda. A pesar de eso, igualmente lo explicaremos por si os habéis dejado algún coleccionable. Para encontrar este graffiti, nos vamos al teletransporte Estación de Transferencia Planta 2 y avanzamos en dirección al balneario usando las garras adhesivas en los ámbares de las cuerdas. Luego aterrizamos en el balneario, avanzamos en dirección al graffiti y detrás de una roca se encuentra la entrada. Comenzamos el nivel avanzando por la derecha para obtener el primer cristal de bendición y 2 de los 3 objetos perdidos. Cuando llegamos al final de la pintura azul, descendemos para conseguir los 5 primeros diamantes. A continuación subimos por las plataformas rosas de la derecha y nos guardamos el último objeto perdido.
Ahora nos desplazamos hacia la izquierda para hallar otros 5 diamantes y luego nos elevamos por la derecha para conseguir el segundo cristal. Seguimos el camino rosado y en cuanto veamos trazos azules, bajamos lo máximo posible para ganarnos los últimos 5 diamantes del nivel. Ya solo nos queda avanzar por el camino de plataformas de la derecha para obtener el último cristal. Lo que tenemos que hacer ahora es visitar a nuestro querido y misterioso tocón de árbol, llamado Compendio Cristalizado, para reclamar nuestras primeras recompensas, entre las que se encuentran un diseño de calcetines, una eureka y 3 muebles con forma de ongi. La segunda misión es caminando sobre la tierra. Para empezar, nos vamos al teletransporte Campo Floral sin nombre. Hablamos con la asesora Calfi, que nos recomienda subirnos sobre el lomo de un coloso corrupto para intentar curarlo. El coloso se levantará y comenzará el primer desafío. Tendremos que purificar varios oscuretoños afinando nuestra puntería. Cuando acabemos con todos volveremos al suelo y tendremos que ocultarnos en el pasto marrón, para que cuando no nos vea el coloso, rugirle agigantados por la espalda para poder aturdirlo y volver a subirnos sobre él. Nosotros hemos usado el rugido de Momo, que es una mejora de la habilidad conseguida en este nódulo del corazón del infinito. Esta mejora permite a Nikki moverse libremente aunque esté usando el rugido. Ahora sí que comienza el desafío principal. Nuestro consejo es derrotar primero a las bolsadusas con el ataque cargado para que no nos lancen orbes de energía oscura y realizar ataques básicos si los orbes o enemigos están muy cerca. También es importante estar atentos a los cubos verdes para recuperar puntos de vida. Después de un tiempo combatiendo, el coloso se agotará y ya solo nos quedará el último desafío por completar: vencer solos a una última oleada de escurretoños. Recuerda que se pueden utilizar ataques cargados mientras se flota en medio de un salto. Eso seguro que nos ayudará. Tras el último combate ya solo queda acicalar al coloso en 3 ocasiones, recoger los pinchifrutos que hay a su alrededor y hablar con Calfi para que nos recompense con el mar artefacto, a lomos del coloso, que nos permitirá subirnos encima de 4 variedades de coloso: el coloso común, el coloso onírico, el coloso agua mojado y el que acabamos de purificar, el coloso celeste. La forma más sencilla de aturdir a un coloso es rugir de frente a él y cuando esté levemente aturdido, volver a rugir, esta vez desde su espalda. Así caerá al suelo y podremos acicalarlo y subirnos sobre él fácilmente. Al finalizar esta misión también conseguiremos 50 diamantes por completar el regresar de viejas lágrimas coloso. Ahora toca volver al compendio cristalizado para intercambiar la lágrima de bendición por nuevas recompensas, entre las cuales está un diseño de guantes, un cristal resonante y la última eureka, que forma el conjunto esencia de lágrimas. Ya solo nos queda por completar una misión: una sonrisa antes de la caída del velo. Para esta misión te recomendamos de antemano que mejores estos 3 nódulos del corazón del infinito, que mejoran bastante el alcance de las garras adhesivas, ya que es muy importante para la estrategia del próximo minijuego. Para ello nos dirigimos al teletransporte Clínica de Caracoles. Luego cruzamos el río hasta encontrarnos a un pequeño ongi dormido hablando de caracofrutas volando. Cuando hablemos con él comenzará un minijuego en el que habrá que fusionar todas las caracofrutas rosas por un lado y las naranjas por el otro, para formar 2 caracofrutas amarillas que al fusionarse formen la caracofruta brilli brilli definitiva. Nuestro consejo es que empieces a usar las garras adhesivas, solo las caracofrutas de un color. Atráelas todas siempre a la zona baja inicial y no te recomendamos usar a menudo el tiro con arco, ya que el arco tiende a hacer que floten de más, alejándolas demasiado. Al completar el minijuego conseguiremos una lágrima, pero aún nos quedará despertar a sus 2 hermanos ongis con minijuegos parecidos pero con una pequeña diferencia. Por el escenario habrá pensamientos caóticos, unas líneas moradas que dividirán los orbes que pasen a través de ellas. Otro consejo que te damos es que si hay algún orbe que no consigues ver, lo mejor será cambiar la hora de juego a la noche, para distinguir todo mejor y elevarte para ver todo de forma más amplia. Si seguimos esta estrategia, no deberíamos de tener problemas para pasarnos los 2 minijuegos. Cuando se complete esta misión, además de los cristales, también nos recompensará con 50 diamantes. Y por fin conseguiremos las últimas recompensas del compendio cristalizado.
Estas son el diseño de una prenda de abrigo, un cristal resonante y el esperado Céfiro de los Zombies, un arco que permite a Nikki disparar flechas teledirigidas mientras se mueve. Además, incluye habilidades útiles como la Ongi-Bomba, un ataque que se activa por contacto de un oscuretoño, y el Ongi-Crecimiento, un modo que emplea la energía de arco para potenciar temporalmente los ataques básicos y cargados. Como podéis ver dentro de la habilidad tiro con arco, aún queda un arco más por desbloquear. No te preocupes, porque pronto traeremos otra guía para conseguirlo y así convertir a tu Nikki en la arquera más versátil de toda Islanda. Si nuestra guía os ha sido útil, no olvidéis dejar un me gusta a vuestro comentario. Y suscribiros para no perderos las próximas guías de Infinity Nikki. Bye. Bye.